Bueno, una de las ideas principales, sobre todo en la defensa siciliana, que se da mucho, sobre todo cuando hay ataque en roques opuestos, aunque bueno, también se puede dar incluso con el rey enrocado corto en este caso, el sacrificio posicional de torre por C3. ¿Por qué este sacrificio posicional es bueno en este momento? Bueno, hay varios fundamentos estratégicos que nos pueden indicar de que este sacrificio es bueno. Primeramente, el rey está en este sector del tablero, en el flanco dama, y esto, bueno, puede ser aprovechado por las negras en caso de que se abran líneas, incluso para un ataque directo al rey. Lo otro es que debilita la estructura de peones. Aquí, luego de la captura peón por, bueno, va a estar débil el peón de A3, van a estar débiles también los peones doblados de C, y bueno, va a ser mucho más fácil la idea, alguna idea de ataque en la posición. Siempre que se sacrifica la calidad, en este caso en C3, bueno, las negras por lo general obtienen cierta compensación, no solo por la mala estructura de peones en el flanco ama, sino porque puede haber un ataque también al peón central de E4. Ahora mismo, bueno, las blancas tienen bien cubierta esta defensa con el alfil de D3 y la torre de E1, pero con sutilezas tácticas, ideas tácticas, bueno, se puede resentir mucho la defensa del peón de E4. Luego veremos cómo las negras aprovechan bien esta situación de iniciativa para obtener una ventaja totalmente ganadora. Ahora la jugada, un momentico. Déjame admitir. Entró. Vamos a ver. Alex, de México. Ok. Hola, Alex. Bueno, entonces aquí, en esta posición, rápidamente las negras juegan dama C7. Atacando en C3, lo primero, controlando los avances con E5, y ahora los E5 no son muy fuertes que digamos, porque el alfil se resiente mucho, se activa mucho en la diagonal F8, A3 F8, ¿no? El peón de A3 quedaría en el aire y bueno, el alfil entraría peligrosamente. También tampoco funcionaría porque le daría la casilla D5 al caballo F6 para entrar rápidamente en C3. Y bueno, y el plan aquí, en esta posición, no es comer directamente en C3, sino tratar de llevar más piezas para el flanco dama. El plan de caballo B6 y caballo A4 es muy fuerte, extremadamente fuerte, y bueno, las blancas realmente en esta posición no tienen muchas maneras de evitar este plan. Es un plan bastante concreto. El alfil está en G5, por lo que no puede controlar la casilla E3. Y claro, aquí lo que pasa es que mediante, por ejemplo, aquí juegan rey B1, pero si jugaran F5, rápidamente las negras podrían cerrar con E5 para evitar que las torres tengan columnas abiertas. Y ahora una jugada como alfil E3, que podría ser interesante para evitar caballo B6, tampoco sería buena, porque ahora sí se queda el peón central de E4 en el aire. Por eso, mediante ideas tácticas, el plan de torre por C3 es muy fuerte
en este tipo de posiciones. Entonces, claro, o defienden E4 o permiten el plan de que el caballo entre, ¿no? Es muy difícil esta posición. Realmente, aquí incluso si ponemos el analizador, da ventaja a las negras. Es decir, que antes de llegar a la posición de torre por C3, las blancas debieron tomar mayores precauciones al sacrificio este de calidad. Bueno, entonces aquí las blancas juegan rey B1 contra rey B1, caballo B6. El caballo se dirige a la casilla A4, una casilla muy fuerte. Y no solo eso, que también estaría amenazando caballo por C3 y recuperamos la calidad, o incluso capturar de dama con ideas de mate en B2. Es una posición bastante difícil. Aquí juegan F5. Rápidamente hay que cerrar el centro con E5. Y aquí juegan dama G3. Contra dama G3, bueno, las negras no tienen prisa. Realizan el plan de caballo A4, siguen con la misma idea, y contra alfil de 2 rápidamente se enrocan. Ya el rey está seguro, la torre puede incorporarse a C8 y siempre está latente, en algún momento pudiera estar latente la jugada D5, porque así no solo se golpea en el centro, sino también que se pueden sumar piezas como el caballo de F6 al ataque del peón de C3. Realmente la posición es muy comprometida para la blanca. Torre E3, D5, y bueno, luego de esto las blancas están muy mal, las negras están muy activas. Dama de 6, jugada muy sutil, con idea de capturar en A3, amenazar mate, y bueno, si el alfil viene a C1, el caballo igualmente mata en C3, ¿no? Aquí la idea esta de dama de 6 es muy fuerte y bueno, pone de manifiesto la peligrosidad de la posición y la vulnerabilidad del rey en el flanco dama, ¿no? Caballo por E4, torre por, peón por. Y bueno, luego de una jugada, las negras terminan ganando la partida. La verdad es que estratégicamente están totalmente perdidas, tienen material de menos, el rey blanco sigue estando muy débil, están capturando en A3, están también haciendo ideas, jugadas como torre C8, en fin, es una posición muy incómoda porque tampoco las blancas tienen ningún tipo de contrajuego, no tiene manera de complicar la posición y bueno, por eso, bueno, terminan perdiendo la partida. Aquí cualquier duda que tengan me preguntan. Vamos a pasar a un segundo ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo se hacen los sacrificios? ¿Cómo se hacen los sacrificios posicionales? ¿En qué momento? Bueno, primero, para darte cuenta de cuándo realizar un sacrificio posicional, debes valorar las posiciones. La valoración de la posición es lo más importante que hay en el ajedrez, porque a partir de ahí podemos determinar un plan de juego, una acción de juego que queramos realizar en la posición. Si no valoramos, bueno, a veces podemos dejar pasar por alto este tipo de sacrificios. Lo otro es que hay que jugar, hay que tener el sentido de la iniciativa
bien desarrollado, es decir, cuando entregamos material y tenemos la iniciativa, es bueno, no puede ser malo, ¿no? La iniciativa es una herramienta muy importante para que un sacrificio posicional sea efectivo, ¿no? Por eso, bueno, ¿cómo lo detecta? Valorando las posiciones, qué puedo aprovechar en la posición, qué puntos débiles hay en la posición, cómo puedo intentar de obtener un ataque directo al rey, cómo puedo debilitar una estructura de peones, en fin, tenemos que realizar varias preguntas para poder llevar a cabo algún plan que sea efectivo para realizar algún sacrificio posicional que nos lleve a la ventaja. Esta segunda... Don Omar. Sí. Don Omar, usted dijo que había que tener sentido de la iniciativa, pero cuando te hacen un sacrificio posicional, ¿cómo evitar dichos sacrificios? ¿Cómo evitarlos? Porque son estratégicamente según la posición o el tema de la posición, pero ¿cómo se evitan? Por ejemplo, con profilaxis, con retroceder Sí, piezas. claro. Sí, claro, profilácticamente y siempre valorando cuáles pueden ser las amenazas del contrario, ¿no? Ya, valorar amenazas. Exactamente, valorar la amenaza y bueno, ser profiláctico. Por ejemplo, uno de los mayores profilácticos en la historia del ajedrez fue Petrosian. Y sin embargo, Petrosian, una de las grandes cualidades que tenía era los sacrificios posicionales de calidad que realizaba en muchas de las partidas. Gracias sí. Disculpe, ¿se puede hacer una comparación entre el sacrificio posicional de Tal con el sacrificio posicional de Petrosian? Realmente todos los sacrificios, la táctica y la estrategia están estrechamente relacionadas. Así que sin los sacrificios, incluso tácticos, de cierto modo también son posicionales. Entiendo. Están entrelazados entre sí. Lo que, claro, los sacrificios de Tal perseguían un objetivo mucho más claro, que era el ataque. Le gustaba más el ataque directo al rey, ¿no? Ahí viene lo que dice. Realizaba sacrificios un poco más a largo plazo para obtener una ventaja cómoda e ir poco a poco, ¿no? Tal muchas veces entregaba para ir directamente al rey. Entonces son distintos tipos de sacrificios, pero obviamente si ambos dan la iniciativa, son sacrificios muy interesantes y muy válidos, ¿no? Entiendo, don Omar. Entonces, por preguntar nomás, para solucionar esta duda, la valoración de la posición consiste mucho en buscar iniciativa. Y si uno no la tiene, las amenazas se van. ¿Algo así o no? Sí, en cuando valoramos las posiciones, tenemos que tratar de buscar la iniciativa y no solo eso, es un conjunto de elementos que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, la actividad de las piezas, la armonía de las piezas, la seguridad del rey, el tiempo, el espacio, en fin, es un conjunto, la estructura de peones, es un conjunto de elementos que debemos tener en cuenta para saber, bueno, si estamos mejor, peor en una posición y bueno, qué necesitaríamos para obtener una posición interesante, ¿no? Una posición buena para intentar obtener ventaja. Por ejemplo, en esta partida, aquí se dio una posición que viene de un contragambito Gambit, que es cuando entregan un peón a cambio de un poco de espacio en el centro y un poco de actividad también. Pero aquí
bueno, si nos ponemos a valorar la posición, las blancas tienen un peón de más. Es verdad que el rey negro no está enrocado, pero aquí hay espacio en el centro y flanco dama con los peones de C4 y B4 que pueden en algún momento, bueno, ganar más terreno e iniciar quizás un ataque a rey del flanco dama. Por su parte, bueno, las negras también tienen una torre en la columna E. Hay amenazas concretas, como por ejemplo alfil de 3 para tocar rápidamente el peón de E2. Pudiera haber también algún tipo de amenaza, por ejemplo, si nos ponemos pasivos para defender la amenaza con alfil F1, podrían venir sacrificios aquí en B4. Un caballo aquí en B4 puede estar amenazando caballo D3, puede ser muy peligroso esto para las piezas blancas. Por lo tanto, aquí hay que jugar con la mayor iniciativa posible. Aquí lo malo que tienen las negras en esta posición no es tener un peón de menos, sino que no tienen completo el desarrollo. Aquí el alfil de F8 está en su casilla inicial y no tiene casillas buenas de desarrollo, porque si por ejemplo viene aquí a E7, está interfiriendo con la actividad de la torre de E8 en la columna E. Entonces no sería un desarrollo lógico de las piezas. Si viene aquí a D6, bueno, siempre puede estar expuesto a un avance con C5 y claro, y el alfil no se halla en una buena casilla para poder mover. Entonces esto puede compensar un poco a las blancas en el sentido de que el rey está en el medio y que pueden haber amenazas aquí de contrajuego como alfil de 3 y demás. Aquí, bueno, la jugada más fuerte en esta posición es alfil B2. Desarrollo de piezas. Lo último que falta por desarrollar es el alfil, ¿no? Aquí, con alfil B2, siempre hay amenazas con B5. Presionamos aquí sobre el peón de D4. Por ejemplo, una jugada como D3 no sería tan buena porque hacemos E3, cerramos aquí y bueno, las blancas están bien luego de un plan con dama 4 para B5, atacando aquí en A7, en fin, es una posición muy cómoda. La más preocupante pudiera ser alfil de 3. Alfil de 3 pudiera ser preocupante porque, bueno, aquí, por ejemplo, si alfil F1, podría venir alfil por E2 y contra alfil por E2, D3. Jugada también bastante fuerte. Y claro, lo malo aquí que para las blancas es que no pueden enrocar porque, bueno, capturarían el alfil y no solo amenazan la dama, sino también que amenazan la torre y las negras quedarían con una ventaja ganadora. Por ende, aquí lo primero que hay que hacer para hacer alfil B2 es valorar la idea de alfil de 3. Y, bueno, ver cómo podemos jugar en esta posición para intentar defendernos bien y jugar con iniciativa. Aquí les voy a dar un tiempito para que me puedan decir qué idea, qué jugada pudieran hacer aquí las blancas para tratar de obtener iniciativa. Sí. Después, Reinaldo, después te voy a pasar unos alumnos para que hagamos el mismo curso de la anécdota. ¿Con ellos? Por lo menos ahí tenéis como
como 10 alumnos fácil. Con tiempito nos preparamos todas las semanitas más. Y hay una inyección de dinero. Así que, Marta, ¿usted me dice cuánto le tengo que transferir? Sí, lo momento. Vale. ¿Cuánto? No escuché, primero, ¿cuánto es que se escuchaba más? 40 dólares. Por 2 horas. ¿Vale? Vale. Tal vez. Sí. 3 días de inyección. Bueno, ¿han visto alguna idea aquí? ¿Alguien me puede decir? Así que... Yo estaba viendo alfil por D4. Alfil por D4. Alfil por D4 no sería una buena respuesta. ¿Por qué? ¿No? Porque estamos capturando aquí en E2. Ah, de Por veras. ejemplo, te hacemos alfil por E2. Si quitas la dama, bueno, estamos capturando con jaque. Sí, está bien. Aprovechar y perderíamos material. Claro, es que la otra idea era caballo por D4, pero si a caballo por D4 tenemos un tiempo de jugar caballo B3. Pero igual, si toma caballo por B3, dama por D3, y ahí tendría que tomar dama por dama, pero igual el peón está clavado, entonces no podríamos recuperar la pieza. Todo esto sería interesante, pero si, claro, si el rey no estuviera en el medio del tablero. Cierto. Con el rey en el medio del tablero se hace difícil poder sostener cualquier tipo de acción en el centro, porque siempre está la idea de alfil por E2, incluso la captura de torre por E2 también es muy fuerte. A ver, ¿quién me levantó la mano? ¿Qué me puede decir? Yo levanté la mano, profesor. Sí, dígame. Yo creo que aquí, bueno, calculo que podríamos simplemente enrocar, enroque de parte de las blancas, y si nos toman alfil por E2, pasar nosotros al ataque con dama, por ejemplo, dama A4, y estamos entregando un poco la torre, pero lo que mencionaba usted hace un momento, tenemos iniciativa en el sentido de estamos amenazando también a empujar peones, una buena diagonal, y creo que vale la pena porque ahí conservamos a cambio de torre la iniciativa que mencionábamos en el ejemplo anterior. Perfecto. Aquí, como bien decías, la mejor jugada es enroque. Una jugada muy fuerte. Es verdad que vamos a perder material, en este caso calidad, pero tenemos que valorar la posición resultante. Aquí la posición resultante es muy peligrosa para las negras. Primero, estamos amenazando B5. De hecho, el peón de A7 puede estar amenazado también. El peón de D4 también caería. Tenemos pareja de alfiles y sobre todo el alfil de casillas blancas en la gran diagonal, donde ya las negras carecen de alfil de casillas blancas. Entonces el alfil no tiene oposición alguna y bueno, las negras aquí se han quedado sin ningún tipo de contrajuego. Es verdad que tienen calidad de más, pero realmente la posición es muy difícil. Aquí si ponemos a la máquina, da prácticamente ventaja decisiva. Ventaja decisiva, bueno, pues siguió subiendo. Ventaja decisiva casi de 2 puntos
entonces ventaja suficiente para ganar la partida. No es solo tener ventaja material, sino también qué proyección tienen las piezas para obtener ventaja. Aquí las negras no tienen proyección ninguna, mientras que las blancas sí tienen ideas bastante preocupantes en esta posición. Aquí, bueno, juegan rey B8, B5, caballo D8. Aquí simplemente capturan caballo por D4, se abre la diagonal para el alfil. Y bueno, pueden venir ideas con caballo B3, caballo A5, incluso sacrificios por acá por B7 para luego entrar con el caballo, o incluso con el caballo en B3 jugar con C5 para C6. En fin, hay muchas ideas de ataque aquí para las blancas y todas son buenas. Todas las ideas de ataque aquí son buenas. Aquí juegan alfil C5 para tratar de desarrollar la última pieza que le queda por desarrollar a las negras, pero luego de caballo B3 tiene que capturar en D4, alfil por D4, y bueno, tristemente las negras tienen que abrir la gran diagonal H1 A8, y bueno, gracias a la gran iniciativa que tienen las blancas, luego de C5 la posición está totalmente ganada. Se van a abrir líneas, se está amenazando la idea de peón por. Tendrían que tomar de peón C, porque tomando de peón A vendría en mate en A8 con la dama. Y bueno, las líneas se abren bastante en esta posición. Aquí juegan torre E7, una jugada como caballo E6 tampoco resuelve nada la situación, porque bueno, podrían venir con peón por, y luego de peón por, bueno, lo mismo se puede dar jaque en E5, que hacer alfil por B6, que hacer alfil C6. En fin, tienen muchas jugadas que dan una gran ventaja en la posición. Aquí juegan torre 7, pero luego del cambio en B6 y alfil por B6 la posición se cae a pedazos, ¿no? Aquí ya las negras pueden tranquilamente abandonar la partida. Que bueno, jugaron peón por, dama 8, dama 7. Aquí capturan la dama y bueno, dama por 2 torres, pero la posición de rey muy comprometida, ¿no? Caballo D4, caballo F5, torre 1, rey H2, y bueno, luego de torre D1 viene una jugada muy sutil como dama C2, y la torre tampoco tiene casillas buenas de defensa, ¿no? Aquí deciden abandonar. Si por ejemplo una jugada como torre A1, puedo hacer tranquilamente dama B2, atacando la torre de A1 y atacando también en G7, ¿no? Aquí, bueno, es que la torre no puede sostenerse en esta columna tampoco. En fin, aquí deben abandonar la partida, y con esto, bueno, las blancas ganan sin ningún tipo de problema. ¿Cómo las blancas llegaron a esta conclusión? Bueno, realmente también un poco obligados, ¿no? Porque aquí no hay muchas jugadas así que sean buenas para las blancas. Las amenazas de las negras son muy concretas. Incluso aquí, en caso de que las blancas quisieran enrocar, tampoco es tan bueno, porque vendría alfil por H3. El peón de H3 quedaría en el aire, y entonces, bueno, aquí recuperarían el peón y no sería tan fuerte esta posición para las blancas. Sin embargo, bueno, si conservamos el peón de H3 y logramos de no cambiar los alfiles blancos, bueno, sería mucho mejor. Alfil B2 es una idea que es bastante buena, porque desarrollamos piezas y estamos ya amenazando ideas concretas para poder presionar sobre todo al peón de D4. Por eso, bueno, las blancas
tuvieron que valorar obviamente la jugada de alfil B2 y luego de alfil D3. Bueno, en roque es que es la mejor. Cualquier otra jugada puede ser catastrófica, ¿no? Cualquier otra jugada puede ser bastante comprometedora para las piezas blancas. Alfil F1, alfil por E2, caballo G1 se ve muy rara. También pudiera venir incluso alfil por E2 y D3, porque la idea es que no pueden enrocar. En fin, aquí hay que enrocar y luego de alfil por E2, dama 4 y la posición resultante es muy buena. ¿Sí? Dígame. Una pregunta, ¿y qué podrían hacer las negras contra caballo por F, por caballo F por D4? Caballo por D4. Aquí. Caballo Sí. por D4, dices. No, aquí simplemente me como el caballo. Me como el caballo y luego te puedo comer el peón con jaque. Y tienes que entregarme la dama y este alfil está en el aire. Que las negras quedan ganadas en esta posición. Porque claro, el caballo en D4 defiende el peón D2, pero yo primero lo que hago es quitar el caballo y ya está. El peón D2 va a seguir amenazado y bueno, no va a haber defensa alguna favorable a las piezas blancas. Vamos para otro ejemplo. Esta es una partida famosa en esta posición. Realmente se dio esta partida en Zurich del 53, si mal no recuerdo, de Petrosian con negra. Aquí las blancas tienen pareja de alfiles, tienen espacio en el centro. Muy interesante la situación aquí de las blancas. La idea, las amenazas de las blancas pueden ser, bueno, intentar movilizar el centro de peones con E6 o prepararlo con alfil F3 para realizar la idea de D5 y así, bueno, tener una ventaja de espacio en el centro bastante potente, que ayudado con las torres en la columna E dobladas y la dama en una buena posición, puede ser muy peligrosa la situación aquí de las negras. Por ende, aquí tienen que jugar con un cuidado extremo en esta posición porque pueden quedar perdidas muy fácilmente. Aquí, lo primero que hay que valorar son los puntos débiles que hay en esta posición. ¿Quién me puede decir aquí qué puntos débiles hay en esta posición? Que las negras pudieran intentar aprovechar. Hay dominio de color. O sea, tenemos un punto fuerte que es la diagonal H7B1. Pero puntos débiles podrían ser, por ejemplo, el avance de los peones con la casilla del caballo C6 y después la casilla de 6. Esta casilla D6. Sí. Como sale la flechita ahí, el alfil puede retroceder a F3 y después avanzar a D5, D6. Y las torres ya tienen. Sí, pero aquí vamos con negra. Tenemos que ubicarnos con las negras. Puntos débiles para nosotros aprovechar con piezas negras. Caballo D5, torre D5, disculpe. Jugar la torre D5 sería óptimo para que el avance del peón no fuera efectivo. ¿Cuál crees que sería la pieza que más daño pudiera hacer en D5? La misma torre. La torre. Sí. Sí, ¿quién habló? ¿Quién levantó la mano? Yo, maestro. Sí, dígame. Digo, en un mundo ideal nos encantaría tener bueno, yo considero que más que la torre igual podemos montar un caballo ahí y si en algún momento pudiésemos
cambiar nuestro alfil blanco que le está apuntando a la nada por el alfil otro blanco, pues sería un caballo realmente Sería bastante ideal, bueno. ¿no? Realmente la pieza ideal que hace más daño en D5 sería el caballo, porque no solo dominaría el centro de peones, sino que también tendría ataque en C3, E3, F4, apoyaría en un futuro rompimientos con B4, sería muy efectivo. Con la torre en D5, bueno, momentáneamente puede quizás frenar algo la situación, pero luego una jugada como E6 tendría que avanzar el peón de F y luego alfil F3 la posición se deteriora muchísimo en favor de las blancas, ¿no? Se deterioraría mucho la situación. Aquí, claro, la idea sería tratar de intentar llevar un caballo a D5. ¿Cuáles serían los mecanismos para llevar el caballo en D5? Bueno, aquí pensando, bueno, puede ser quizás en A7, para C8, para B6, pero sería un poco lento porque cuando llegues a 7, quizás alfil F3 y cuando llegues a C8, puedo hacer D5 y ya la posición sería muy triste para las piezas negras. ¿Quién levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano? No. Bueno, esa sería una idea. La otra sería por B8, D7, B6, que tampoco sería bueno porque, bueno, ya llegando a D7 están el rompimiento con E6 y la situación es grave para las piezas negras. Aquí la otra idea de llegar a D5 podría ser llevando un caballo a E7 y luego a D5. Pero aquí hay un detalle, que la torre de E7, está en una casilla vital para el caballo. Entonces aquí Petrosian llega a la conclusión de que la jugada es torre E6, entregando la calidad. Una jugada muy fuerte donde, bueno, lo primero es que las negras evitan el avance del peón del centro de E, y lo otro es que están llevando ya la idea de llevar el caballo a D5 por la vía de E7, ¿no? Por eso, bueno, esta idea es súper fuerte. Lo otro es que, bueno, si el alfil captura la torre, nosotros con negras capturaríamos el alfil con el peón para tener totalmente controlado el centro, y luego la maniobra de caballo E7 y caballo E5 es muy fuerte en esta posición. Muy fuerte, y bueno, le daría bastante compensación a las negras en esta posición. ¿Por qué? Por la casilla de 5, por la mayoría aquí en el flanco dama, que puede haber un rompimiento y, bueno, puede crearse un peón pasado. Y lo otro, por el dominio de las casillas blancas, las casillas de colores blancos. Por ejemplo, llevo un alfil a D3, la dama a G6, con el caballo en D5, intentamos quizás agarrar la columna con torre F8. Bueno, aunque las blancas tienen ventaja material, bueno, hay bastante juego también por parte de las negras. ¿Entendieron la idea? Sí, profe. Torre 6, Sí, entonces, Sí. aquí la blanca, en este caso Reshevsky, un gran maestro muy fuerte en su época, de los mejores del mundo, entiende la posición
y realiza la jugada A4. Una jugada muy interesante. La idea es una idea muy astuta. Por ejemplo, si B4, aquí harían D5 y claro, la idea es capturar luego aquí en C4 y claro, aquí las blancas obtendrían más columnas abiertas, es decir, no solo la columna F, sino también la columna D para poder presionar en un futuro. Entonces, claro, cuando se entrega calidad, hay una norma muy importante de intentar de que las torres no tengan tantas columnas abiertas. ¿Para qué? Para que no puedan sacar su mayor potencial en la posición. Por eso, aquí Petrosian no pierde tiempo y juega rápidamente caballo E7 para incorporar el caballo a D5. Y aquí sí, con el caballo en E7 para hacer caballo D5, la situación de las piezas blancas no es mala, pero bueno, tienen que buscar ciertas jugaditas defensivas para no quedar con falta de iniciativa, por así decirlo. Aquí juegan alfil por E6, peón por, dama F1, rápidamente, con idea de tocar aquí sobre C4. Por ejemplo, si B4 nos comen el peón de C4. Por eso aquí, bueno, Petrosian juega rápidamente caballo D5, torre F3. Y bueno, aquí Petrosian juega alfil D3. Otra jugada bastante buena en la posición. Si por ejemplo dama F2, podría venir B4, jugada muy muy fuerte porque ya aquí se está atacando en C3 y se está atacando también con la dama en A4. Inclusive aquí en esta posición el alfil en D3 está muy muy bien situado porque evita torre F1, triplicando en la columna F y tratando de complicar la situación en la columna F. Por eso el alfil en D3 es muy muy fuerte. Aquí la blanca, Recheski, un jugador de clase mundial, bueno, se da cuenta del peligro y decide devolver la calidad. Es decir, torre por D3, peón por, dama por D3. Acá Petrosian juega B4. Jugada bastante buena también. Claro, capturar aquí este peón no es tan fuerte porque igual los peones del centro pueden avanzar con C4. Aquí una jugada como C4 para intentar jugar con D5 y bueno, tratar de abrir la diagonal del alfil. Bueno, puede ser peligroso esto, ¿no? Pudiera ser peligroso y claro, el caballo en D5 estaba tan bien situado que lo expulsen no sería tan bueno quizás. Por eso aquí juegan B4, aquí rápidamente capturan. Si C4 aquí sí sería más arriesgado porque vendría caballo B6 y el caballo estaría capturando en A4 y bueno, este peón de B4 y este peón de A5 pasado, ambos peones puede ser más peligrosa la situación, ¿no? Aquí torre C1, caballo por A4, alfil A1, dama C6 y aquí, bueno, a decir verdad, la posición está bastante interesante para las negras, la verdad. ¿Por qué? Porque el alfil aquí está en labores defensivas, defendiendo el centro. Aquí ya hay un peón en quinta fila, el otro en cuarta fila, dos peones pasados en el flanco dama. Puede ser peligroso, la torre está bien situada, la dama también. Entonces,
es una situación bastante buena para las piezas negras. Aquí si por ejemplo D5 no funciona porque están los trucos de torre por D5, ya que la torre C1 está en el aire, bueno, pueden haber muchos temas tácticos en la posición que favorezcan a las piezas negras. Por eso aquí hacen C por B, contra C por B, capturan A por B. De caballo también podría ser interesante, pero Petrosian no quiere que este peón quede en el mismo color del alfil y bueno, no quiere que en un futuro, no quería que en un futuro presionaran ese peón. Simplemente capturó aquí A por B, valoró que esta posición, a pesar de tener un peón de menos, es como si no lo tuviera, porque el caballo aquí, paralizando estos dos peones centrales, está muy bien situado y el alfil de B2 no está muy bien, que digamos. Aquí A5, torre A8, torre A1, dama C6, alfil C1, aquí dama C7, tocando rápidamente en A5, A6, dama B6 y bueno, la posición va a quedar bastante igualada. H6, H3, aquí B2, Re H8 y bueno, aquí acuerdan terminar la partida en tabla. Realmente la posición es pareja porque luego de estos cambios, torre por B2, es verdad que puede venir con torre A1, pero bueno, luego de torre 2, la posición es muy sólida, ¿no? Por así decirlo. El rey puede venir aquí a H2, un 4 contra 3, donde las negras no tienen ningún tipo de problema, pero las blancas pueden defender bien la posición, ¿no? Aquí, bueno, si las negras quieren, pueden hacer tablas tranquilamente con caballo C3 y luego caballo D5, ¿no? Y entonces obligarían a la torre a defender ya sea en E2 o en E4 y vendría la misma idea de caballo C3 y bueno, sería repeticiones de jugada. Pero aquí, bueno, muy importante la idea que tuvo Petrosian con torre E6. Valoró que claro, que la posición era delicada, que las blancas estaban amenazando abrir el centro y que bueno, este caballo necesitaba reagrupación y qué mejor reagrupación que llevarlo o intentar llevarlo a la casilla D5, ¿no? Que es la casilla ideal y vital aquí para las piezas negras. ¿Están entendiendo, muchachos? Sí, profe. Aló. Profe, Perfecto. Sí, profesor. Vamos a ver otro ejemplo más. Vale. Esta posición se dio en una partida entre Sprague y Yusupo en el año 89 en un torneo en Quebec, Canadá. Aquí, bueno, la posición es un tanto rara porque aquí, por ejemplo, este alfil está pasivo, no juega porque hay un peón en F3. Este caballo está bien fuerte porque está amenazando aquí en E3. Estos peones aquí pueden estar débiles porque claro, el alfil no tiene punto fuerte de apoyo, ya que el peón de F2 no lo está defendiendo. Y bueno, y las piezas están bien puestas en general. Aquí el caballo en B1 realmente no hace mucho en esta posición. Por ende, es bueno.
es una posición muy cómoda para las piezas negras. Aquí, bueno, lo mismo podían quizás quitar la dama, llevarla a C8 o a B8 y también podían haber obtenido ventaja sin ningún tipo de problema, porque bueno, las piezas están muy bien situadas, ¿no? Pero aquí las negras fueron un poco más allá. Hicieron la jugada dama por A2. Y ciertamente es una jugada bastante fuerte, porque a pesar de entregar la dama en esta situación, se ganan tiempo, ¿no? Dama por A2, caballo por E3, amenazando la torre de F1, el alfil de G2, el peón de D4. Si se cae el peón de D4, inmediatamente después caería el peón de C5. Entonces, aquí realmente la situación de las piezas blancas es muy, muy delicada, a pesar de tener dama a su favor. Bueno, inclusive aquí, poniendo el analizador, hay una ventaja decisiva de más de 2 puntos. Quiere decir que jugando con la iniciativa se gana sin muchos problemas. Aquí jugaron torre C1, alfil por D4, amenazando siempre a quizás algún jaque a la descubierta, quizás ganar otro peón con caballo G4. De todas formas, luego el caballo podría regresar a E3 y bueno, quitaríamos la pareja, el alfil de G2 y nos quedaríamos con pareja de alfiles. Rey H1, caballo por C5, caballo por, torre por, alfil por, y bueno, si hacemos un balance de esta posición, nos vamos a percatar de que, bueno, todas las piezas negras realmente están jugando. Hay amplia compensación por la dama. Las negras tienen 2 peones de más, pareja de alfiles, torre bastante activa en la columna D. Y bueno, las piezas blancas están pasivas. El alfil está pasivo en G2. El caballo está pasivo en su casilla original. Ha llegado a la casilla original. Y la dama en A2 tampoco hace mucho. Está en labores defensivas solamente. Entonces aquí es imposible de que las negras no estén ganando la partida. Aquí tienen que estar ganando. Aquí juegan caballo C3 contra caballo C3, torre D3, jugada bastante fuerte, caballo por B5, caballo por G2 y ahora rápidamente se está capturando en F3. Se está capturando en F3, dama C2, caballo E1. Maestro, buenas noches. Ayer, dama por C5, pago del Zoom, caballo por F3. Muy no, buena jugada. cortó igual La idea, ¿cuál es? Bueno, dando un reclamo otra vez. torre de 2 En y el vendría en mismo, mate prácticamente esto, inevitable. La dama sería la única pieza que puede defender en mate, pero bueno, el final estaría ganado porque hay peones de más en esta situación, en esta posición. Aquí juegan rey G2, torre jaque, rey G3, contra rey G3, caballo G5, jugaba bien fuerte, con idea de caballo E4 jaque, incluso de torre G2 jaque. Hay redes de mate también con torre de 3 jaque. En fin, hay muchas amenazas en esta posición y bueno, las blancas aquí se equivocan, pero igual en esta posición están totalmente perdidas. Juegan caballo de 6 y bueno, aquí luego de caballo de 6 vino torre por D6 y
se acabó la partida, ¿no? Aquí, bueno, siguieron jugando con dama C7, pero no tiene sentido, ¿no? Aquí jaque, y bueno, alfil E4. Siguieron jugando un poco más por gusto, porque en esta posición no hay ni posibilidades de perpetuo ni nada. Y bueno, terminan ganando las piezas negras la partida. Gracias a qué? A la iniciativa que mostraron. Igualmente en esta posición, bueno, si ponemos la máquina también va a dar ventaja negra si no se entrega a la dama. Pero la diferencia es bastante grande, ¿no? Incluso caballo por E3 le gustaba un poquito más a la máquina, pero da ventaja decisiva. Dama por A2 también da ventaja decisiva. Dama B8 da ventaja clara. Da ventaja clara, no decisiva todavía, pero claramente estarían mucho mejor las negras también, ¿no? Pero bueno, la entrega de dama es definitiva porque se cae prácticamente toda la posición. Se cae toda la posición y bueno, terminan ganando las piezas negras. Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Qué les han parecido los ejemplos? Vamos a esperar un segundito. Ingresen los demás. Nadie me puede pasar. Hablen sin miedo. A ver. Bueno, a mí este último me pareció bastante ilustrativo, me sorprendió, pero me recordó, creo que es una partida de Bobotsov contra Tal, que hay un sacrificio. El del caballo por E3, el Samish que entrega a la dama en A5, ¿verdad? Correcto, es correcto. Caballo D5, caballo por E3 y le gana a la pareja de alfiles y le gana muy bien con un ataque en el flanco dama. Sí, muy buena partida, sí. A veces no se da mucho, pero también se pueden dar sacrificios de damas muy interesantes, donde, bueno, también hay otra línea en el Samish que es muy interesante también, que entregan la dama con la línea de un caballo por G3. Gracias a nadie ahí por el... La línea de un caballo por G3, si mal no recuerdo, que también es muy interesante. Se entrega a la dama por pareja de alfiles, por cierta iniciativa. Y bueno, es posible siempre que hagamos algún tipo de sacrificio posicional, ya sea de peón, de calidad, de dama, de pieza, de lo que sea. Tenemos que tratar de suplirlo con mucha iniciativa. Es decir, no podemos perder la iniciativa, porque si perdemos la iniciativa, no solo estaremos en problemas porque ya tendríamos material de menos, ¿no? Sino que sería muy difícil la situación. Sí, dime, Camila. Quería decir, en la última partida, si no movían las blancas caballo, torre en primera era mate seguido de alfil, ¿no? Si no movieran el caballo, ¿dónde exactamente? El caballo protegiendo la casilla de entrada de la torre en la columna. En D1 dices. Sí. Sí, claro, pero bueno, las blancas juegan caballo C3 precisamente para evitar la entrada de la torre en D1, pero de todas formas la posición ya es muy ganada para las negras porque hay mucha iniciativa en el flanco de rey. Con torre D3 amenazamos el caballo de C3 y bueno, también se están cayendo los peones del flanco de rey, luego de caballo por G2 y torre por F3 y bueno, se caen los peones del flanco de rey y esto hace que bueno, que las negras puedan obtener una ventaja ganadora. ¿Alguna otra pregunta? No, gracias, profesor. Gracias.
¿Pregunta de algún otro? Vladi, Lucito, Alex, ¿no? Antiel, pregunta. No, hasta ahora no, porque bueno, me voy quedando claro en que hay que ensayar y errar también para poder ganar. Exactamente, exactamente. Todo parte también de la valoración de la posición, porque a veces solo nos dedicamos a calcular. Claro, Vemos una entonces, posición y nos juegan y empezamos ahí de una a claro, ver jugadas de cálculo. Obviamente, bueno, como uno va conociendo un poco más de ajedrez, entre el cálculo que hace, escoge posibles jugadas candidatas. Tampoco no es que escoja jugadas totalmente aisladas, pero es importante valorar porque así podemos realizar un plan definido de juego donde nos permita luchar por la iniciativa y bueno, valorando podemos también percatarnos de que pueden existir este tipo de sacrificios, ¿no? A veces, eso, si no valoramos, se nos pueden ir temas de este tipo y después nos ponemos a analizar, nos damos cuenta, tenía esta jugada que era fuertísima, pero bueno, se me fue porque no valoré o jugué rápido o jugué muy superficial. No quiere decir que se valore en cada momento, pero sí hay momentos claves en la partida, momentos sobre críticos. todo en las transiciones de la apertura al medio juego, del medio juego al final, que son momentos clave que una decisión te puede cambiar totalmente la partida. Ahí hay momentos importantes en los que debemos valorar, ¿no? Cuando nos rompen un plan de juego, una acción de juego, también debemos valorar porque debemos siempre reinventarnos e ir tratando de buscar los mejores planes para poder obtener ventaja en una posición determinada. ¿Entienden? Alex, me están levantando la mano, dime. Correcto. Yo tengo una pregunta aquí en un aspecto que mencionó de la iniciativa y conectado a un comentario que tenía uno de los compañeros hace un rato. Sí, Comparativamente entre los sacrificios que a veces son muy concretos, ¿no? Que uno busca, claro, el ataque, pienso en alguna partida, no sé, que alguna vez hemos visto. Hoy me ha tocado, por ejemplo, tomar alguna clase con ustedes de bienes colgantes y este tipo de situaciones sí, donde es mucho más concreto, donde uno busca el ataque claramente. Pero creo que ahora que veíamos estos patrones, mientras ya uno dice, bueno, va esta y luego sacrifico la otra y la otra como que uno se le va la mano y piensa que cada jugada debe ser como muy fuerte, muy compulsiva. Y acá a veces, personalmente a veces me pasa que también, a lo mejor uno ve la idea, ve el patrón, la casilla, como veíamos hace un rato, este 5, algo tiene que ir por ahí, pero sí. ¿qué nos recomendaría para hacer esas jugadas que a veces implican ese juego, no diría tranquilo, sino esa jugada que aparentemente es pasiva, pero que realmente está reforzando ese plan? O sea, que no parece espectacular, pero que es la jugada, digamos, fina en la Bueno, lo posición. principal es estudiar mucha estrategia, valoración de posiciones, planes de juego, eh, posiciones típicas de, de distintos tipos de planes estratégicos, ya sea de iniciativa o de ataque a rey, de cómo aprovechar una columna, un punto débil. Eso se va adquiriendo con la práctica, con el tiempo, poco a poco se va, se va adquiriendo, ¿no? Pero claro, uno puede tomar algo de tiempo, tratar de, bueno, de orientarnos bien bueno, cómo realizar una jugada que aparentemente es tranquila dentro de, como tú dices, dentro de una posición que puede ser bastante compleja, pero que siempre cada jugada tiene un objetivo determinado, ¿no? Una idea determinada.
Ok, muchas gracias. Y vamos a empezar, ¿vale? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Gracias por ese dedito. Yo mismo, no sé, quisiera preguntarle, mencionó hace rato que por ejemplo, recomendaba ver partidas de Petrosyan, que tiene gran especialidad en ese tipo de posiciones. ¿Nos recomendaría algún jugador más o algún libro concretamente para poder mejorar o seguir practicando este tema? Bueno, hay libros que son muy interesantes. El libro de Volokitin, Perfecciones su ajedrez, es un libro bastante interesante. Así de profilaxis como tal, Petrosyan creo que es un buen ejemplo. El otro que yo vería bastante sería Krasny, en este sentido de la profilaxis y demás, que puede ser también beneficioso en cuanto a ideas de este tipo, ¿no? Pero generalmente, bueno, casi todos los campeones mundiales, todos los jugadores de élite tienen algunas partidas así de profilaxis. La profilaxis es muy importante para evitar incluso que también nos agarren una iniciativa importante, ¿no? Sí, dime, Marco. Faltan más. Si estamos a 2 minutos, ya empezamos con la clase directa. Ya voy. Ok, bueno, espero que la clase les haya gustado. Y pues nada, nos vemos pronto nuevamente en otra clase más. Marco, muchos éxitos en Buenos Aires. Gracias, Master. Te voy a estar llamando cuando esté en peligro. Claro que sí. Tú me Cuando esté en avisas. peligro de extinción, así Bueno, que ahí te llamo. Bueno, gracias. y felicitarte, felicitar a todos los que están en la clase. Ahí hay que tomar los ratitos que da en Omar. Muy interesante el tema de los libros que hay que estudiar. Si bien no hay que dejarse solamente llevar por el tema del motor, el motor te dice un par de cositas, pero la comprensión del juego es lo importante, ¿sí? La valoración del motor, como se ha demostrado, el motor te puede decir igualdad, pero en verdad nos cuesta menos jugar con unas piezas y más con otras y menos con otras. Entonces la igualdad es un equilibrio para el motor, pero para nosotros es la comprensión que nosotros tenemos en la posición. Así mismo es. Así que eso. Muchas gracias a todos y bueno. Gracias, Omar. Bueno, Nos hablamos que después. tengan buenas noches. Chao, Master. Hasta luego. Chao, maestro. Un abrazo grande. Hasta luego. Gracias, Chao, profe. chao. Gracias. Profe. No,